Continuamos con la segunda parte probando todos los caldos y sancochos de América Latina. Ahora le toca el turno a Panamá y a Chile, así que voy a empezar con el sancocho panameño. Cuando lo vi realmente esto no parecía un sancocho, pues solo tenía papa y carne, más bien parecía un caldo de pollo. Pero cuando lo probé me encantó muchísimo porque tenía buen sazón. El pollo estaba bien blandito. A la vista se ve raro, pero cuando lo pruebas es delicioso. Las apariencias engañan. Su textura es bien aguada. Primera vez que veo un sancocho tan diferente y tan simple, y a la misma vez rico. Así que continuó con la cazuela chilena. Primera impresión fue su color, que estaba muy bonito, y cuando lo probé también estaba delicioso. No es un super mega plato, pero sí estaba rico. Lo que más me sorprendió es que en su interior tenía arroz. El pollo estaba doradito y con mucho color, así que juzguen ustedes. Antes de empezar con Colombia y Argentina, primero voy a tomarme un juguito para poder definir los sabores. Cuando vi a Colombia, mi primera impresión fue: Colombia, ¿y este aguacero? Solo tenía una papa y un pedazo de carne. Este no es un sancocho, es un caldo colombiano. Aún así era muy transparente, así que cuando lo probé también me gustó. Tenía un saborcito concentrado de ajo y cebolla que me encanta. Todo el sabor se concentró en la papa. El caldo está tan transparente que puedes ver el sol, pero el sabor es único, y de todos los caldos este es el que más me ha gustado. Este es el pochero argentino, pues por más que veo no le encuentro el caldo. Es extraño que tú hagas un guiso y le saques el caldo y solo dejes los vegetales y la carne. Que le robe un poquito de caldo a Colombia. Si lo que le falta a uno le sobra al otro. El pochero estaba muy rico, pero le hacía falta caldo. Así que vamos por la isla del encanto, Puerto Rico, y a mi amada Honduras. El sancocho puertorriqueño es muy delicioso. Puede ser similar al dominicano, lo único que este es más oscuro. Tiene muchas variedades de carne y de viandas. El caldo es cremoso pero no espeso. Tiene buen sazón, así que me gustó mucho. Le toca el turno a Honduras. Lo regular el caldo hondureño es bien aguado. No sé por qué, pero a mí me gusta. Uno de mis restaurantes preferidos aquí en Estados Unidos son los hondureños. Este caldo lo ordené en un restaurante. Suele ponerle muchos vegetales como repollo, yuca. Estaba aguado pero rico. Así que ahora le toca el turno a mi amada República Dominicana. Yo creo que este es uno de los mejores sancochos del mundo. Tiene mucha uyama. Este lo ordené y vino con carne de res y carne de pollo. El país tiene uno de los mejores sazones. El único problema es que el sancocho dominicano es muy espeso. A mí me gustan las cosas un poco aguadas, pero el sabor y sazón lo da todo. Ahora vamos a probar la pira de Paraguay. Pero antes me tomo agua para no confundir los sabores. Fui a probar la sopa boribori, pero no encontré dónde comprarla. La pira es una sopa de pescado con leche y queso. El sabor está muy rico, también tiene vegetales incluidos. Puro pescado y queso. Está rica, pero está un poco extraña. Pero esta sopa es pasable, sígueme para ver la tercera parte.